Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es más centrado en derivadas, que es uno de los temas del IB que se ve a inicios de cálculo. Bueno, primero empezamos con qué se define la derivada. Bueno, ¿cómo se define una derivada? La derivada se puede definir como la pendiente de una función en un punto específico. Por ejemplo, en la función de acá tenemos esta función que es f de x igual a 3x al cubo más 1. Y nosotros nos podemos preguntar, está bien, ¿y qué nos pueden preguntar en un problema así? Por ejemplo, hallar la pendiente de la función en el punto 0,2. O sea, cuando x es igual a 0,2. Entonces tenemos que buscarnos en ese puntito de acá, 0,2 igual a 1,2 aproximadamente. O bueno, creo que sí es. Ya, entonces, ¿cómo podremos hallar la pendiente de la función de acá? Bueno, sencillo derivando. Entonces tendremos que poner 3x al cubo más 1 y todo eso derivarlo. Bueno, ahora simplemente aplicando reglas básicas de derivación, primero tenemos que resolver esto. Esto que es igual, perdón, es igual a 27x al cubo más 1. Y eso sería su derivada. Ahora sí, por principio básico de derivadas, sabemos que, por ejemplo, eh, ahora voy a poner un ejemplo de esto. Si tenemos 2x al cuadrado, este 2 baja a multiplicar, así que sería 2 por 2 y se le resta 1 al exponente del x. Por ejemplo, x vale 2, se le resta 1, 1, entonces por x a la 1. Bueno, eso es un recuento para recordar un poco de derivadas, porque hay, bueno, para recordar un poco cómo se deriva, entonces ahora simplemente aplicaremos eso acá. 27 por 3, 3 por 7, 21, 21, 6, 8, 81. Bueno, 81x. Ahora se resta 1 al cuadrado. Bueno, ahora más 1. Bueno, la derivada de 1 es 0. Entonces sería simplemente 81x. Bueno, ahora simplemente, bueno, 81x al cuadrado. Ahora, ¿qué nos indica esto? Bueno, simplemente nos indica, por ejemplo, si derivamos la función y nos queda algo como esto, entonces tendremos que simplemente decir, entonces, si nos piden hay la derivada o hay la pendiente de la función en el punto 0,2, entonces simplemente habría que reemplazar en la derivada 0,2. Es decir, eso se expresa así, f de x derivada es igual a 81x al cuadrado. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar f de x derivada en 0,2. Bueno, 0,2 y tenemos que pasar 81 por 0,2 al cuadrado es 3,24. Entonces, problemas IB vienen así. Simplemente, bueno, los problemas más básicos del IB, tipo problemas, por ejemplo, tipo 1 o tipo 2 pero de la parte inicial, vienen así. Te piden hallar la función, bueno, la pendiente de una función en un punto específico. Así que ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, esto en primera instancia puede parecer algo un poco no tan general. Entonces, por ejemplo, acá sí varía la pendiente, es decir, la pendiente depende de una función, entonces sí varía. Pero, ¿qué pasaría en una función lineal? Por teoría, sabemos que la pendiente en una función lineal siempre es constante. Entonces, la derivada también será constante, hay que ver eso. Bueno, en este caso específico tenemos la función f de x igual a 3x más 1. Bueno, es una función lineal y las características de la función lineal es que tiene pendiente constante. Entonces, ¿se respetará eso en la derivada? Hay que verlo. Entonces, derivamos la función f de x derivada es igual a ¿cuánto? Ahora hay que hacerlo mentalmente, baja el 1, entonces 3 más 0 es igual a 3. Entonces, f de x derivada es igual a 3. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque la pendiente de una función lineal, ¿cuál es? Este de acá, 3, o sea, la pendiente m. Y coincide con la derivada. Entonces,
podemos apreciar que siempre coincide. Entonces, esto de derivar para hallar la pendiente de la función en cualquier punto sí sirve. Continuando con ello, ya vimos el ejemplo en que cumple que la derivada de una función siempre nos muestra su pendiente en un punto específico de la función. Entonces, ahora veamos esto. Miren, supongamos que tenemos el punto, esa es la función f de x igual a x al cuadrado. Bueno, aquí no se ve, pero por teoría el punto 2 tiene que coincidir con el punto 4, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que hallar la derivada de la función. Supongamos que queremos hallar la pendiente. Bueno, ahora, f de x derivada es igual a ¿cuánto? 2x, ¿verdad? Ya. Ahora, sin embargo, podemos ver algo. Por ejemplo, haríamos f de x en el punto 2. ¿Cuál será la pendiente en f de x derivada igual a 2? Bueno, en f de x igual a 2. Ponemos f de derivada en 2 es igual a ¿cuánto? A 4. Vemos acá algo, es positivo, ¿verdad? Tiene un signo más adelante. Ahora, veamos en el punto menos 2. En el punto menos 2 también es 4. Pero vamos a verlo. F de x, pero es menos 2. O sea, la función derivada la evaluamos en 2, en menos 2. Ahora, ¿qué saldrá? 2 por menos 2, menos 4. Ahora, vemos acá el punto. ¿Qué pasaría si lo evaluamos en el punto 0? A ver, f de x derivada en el punto 0. Le evaluamos. ¿Qué nos sale? 0. ¿Ven algún patrón? Por ejemplo, vemos que si la derivada en un punto es positiva, ¿qué nos quiere mostrar esto? Que la función es creciente. F de x creciente. Pero ahora que vemos que si la derivada nos sale negativa, f de x es decreciente. Y cumple, ¿verdad? Porque por ejemplo, aquí en este punto igual a 2, la función es creciente. Y acá en el punto igual a menos 2, la función es decreciente. Pero en el punto 0, ¿qué pasa? Cuando tiene punto 0, ese punto 0 se llama cuando la derivada f de x derivada es igual a 0, eso se llama un punto de inflexión. Punto de inflexión. Y usted me dirá, profesor o profesor, ¿para qué me sirve saber cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión nos sirve para saber cuándo una función deja de crecer o deja de decrecer. Por ejemplo, en este punto de x igual a 2, aquí x igual a 2, la función que estaba decreciendo, ¿verdad? En este punto la función estaba decreciendo porque la derivada era negativa. Derivada negativa, función decrece. Entonces, en este punto está decreciendo. ¿Y cómo nosotros sabemos cuándo la derivada deja de decrecer o deja de decrecer? Cuando la derivada es cero. En ese punto, la derivada cambia su sentido. Entonces podemos decir, cuando f de x derivada es igual a cero, entonces, ¿eso qué significa? Punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Cuando la derivada de la función es mayor a 1 a 0, mayor a 0, ¿qué significa esto? Pendiente, pendiente positiva, ¿verdad? Pues pendiente positiva, y esto por consiguiente significa que f de x está creciendo. Está creciendo. Entonces, podemos ver ya una propiedad. Ahora, ya anunciamos cuando es mayor que 0 igual a 0. Ahora falta cuando es menor que 0. Entonces, f de x menor a 0. ¿Qué significa? Eso significa que pendiente negativa, pendiente negativa. ¿Y qué más significa? F de x está decreciendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para hallar un punto de inflexión en cualquier función?
en cualquier función que queramos. Supongamos que tenemos una función random, por ejemplo, tenemos una función f de x igual a 2x cuadrado más 8, supongamos, una función aleatoria. Y nos piden hallar ese como el 12 positivo, entonces será de la forma así, así, o sea, cóncava hacia arriba. Acá tenemos nuestro eje y ya. De esa forma. Yo no sé qué punto exactamente es este. Sin embargo, por derivada sé que este es el punto de inflexión. ¿Y cómo lo hallo? Derivando. Ponemos f derivada de x. ¿Cuánto es? Paso 4x más 8, 0. Bueno, ahora, 4x. Esa es la pendiente. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Punto de inflexión como se halla, igualando la derivada a 0. Ahora, derivada f de x igual a 0. Eso es igual a 4x igual a 0. Entonces, ¿en qué punto de esa inflexión? En el punto 0. Entonces, eh, x igual a 0 y se deduce que la función en el punto x, bueno, en f de 0 es el punto de inflexión, es decir, donde la función deja de decrecer y comienza a crecer. Entonces, así simplemente el IB nos puede pedir ese tipo de problemas. El IB más que nada suele preguntar, calcule el punto de inflexión, no de funciones básicas, así como x al cuadrado, sino de funciones un poco más complejas, pero sigue la misma línea. O, por ejemplo, nos pide calcular el punto de inflexión. Sin embargo, este punto de inflexión, como les mencioné, por ejemplo, ahora tengo otra función. Hay que poner otra función. La misma función ponemos f de x, pero ahora igual a menos 2x cuadrado más 8. Esta función es literalmente la misma que esta de acá. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya no es cóncava hacia arriba, ahora es cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Cóncava hacia abajo. Y su punto de inflexión acá lo tenemos. Ahora, hay que ver algo. Miren, por ejemplo, el punto de inflexión hay que verlo. O sea, como la derivada de esto, ¿cuánto es? Es igual a menos 2 menos 4x. Por ejemplo, entonces su punto de inflexión, ¿cuál va a ser? F de x es igual a 0, entonces menos 4x igual a 0 y el punto de inflexión es igual a 0. Ya. Sin embargo, acá pasa algo. Profesor, ¿cómo sabemos si un punto de inflexión nos indica que la función deja de crecer, deja de crecer y empieza a decrecer? Me explico mejor. Por ejemplo, sabemos que la función de acá decrece, está decreciendo en ese sentido y luego comienza a crecer. ¿Verdad? El punto de inflexión nos indica en qué punto exactamente deja de disminuir la función y en qué punto comienza a aumentar. En este punto también nos indica en qué punto deja de aumentar o de crecer y comienza a disminuir o decrecer. ¿Me explico mejor? Entonces, sin embargo, no sabemos si este punto nos indica este caso o este caso. ¿Y cómo podríamos saber si nos indica este caso o este caso en específico? Bueno, para eso sirve la segunda derivada. Bueno, ahora vemos el caso de lo que sigue, que es la segunda derivada. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto encontrar, bueno, con la primera derivada, igualándola a cero, podíamos encontrar el punto de inflexión, es decir, donde la función deja de crecer y comenzaba a crecer, dejaba de crecer y comenzaba a decrecer. Bueno, ese fue el problema. Y a partir de ahí, la segunda derivada nos da la solución. Por ejemplo, tenemos esta función de acá, que es f de x igual a x al cubo menos 3x. Así todo claro. Pero acá vemos algo. Esta función es más particular que la función anterior. ¿Por qué me dirás? Porque, por ejemplo, en la función f de x igual a x al cuadrado, la función tan solo era así. O sea, tenía un punto de inflexión nada más. Sin embargo, acá en esa nueva función, ¿qué podemos ver? Que no tan solo hay un punto de inflexión, sino que hay dos puntos de inflexión, uno aquí y otro aquí. Es un problema un poco más a llegado a lo que pregunta el IB. Y ahora nos piden, ¿cuáles son los dos puntos de inflexión? Bueno, ya sabemos cómo hallar el punto de inflexión, pero ¿cómo se hallarán los puntos de inflexión? Bueno,
Y así, siempre, así como lo anterior. Derivamos. F de x derivada es igual a ¿cuánto? Es igual a 3x cuadrado menos 3. ¿Verdad? Entonces, tenemos eso. Y ahora, ¿qué hacíamos para...? Hay que subir un poco para ver qué hacíamos para el punto de inflexión. Punto de inflexión se hallaba con igualando la derivada a cero. Bueno, ese era nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Ahora, volviendo al problema. Tenemos que igualar nuestra derivada, que es esto, a cero. Entonces, igualamos esta función a cero. Quedan 3x cuadrado menos 3 igual a cero. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, simplemente esas operaciones podemos sacar tercia, tercia, todo. X cuadrado menos 1 es igual a cero. Y podemos factorizar. X más 1 por diferencia de cuadrados por x menos 1 es igual a cero. Entonces vemos que x toma dos valores. X igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Y para qué nos servía eso? ¿Se acuerda? Por ejemplo, cuando llevábamos la función igualando a cero y nos salió un valor de x, se decía que la función evaluada en esos dos, en ese punto o en esos puntos da cero, bueno, es el punto de inflexión. Entonces, aquí vemos igualada en 1, que justo coincide el punto de inflexión, ¿verdad? X igual a 1 y ahora en menos 1, subiendo un poquito, coincide el punto de inflexión. Entonces, ya hallamos los puntos de inflexión. Sin embargo, el IB es un poco riguroso a veces y nos puede preguntar otra cosita. Haya e indique el punto de inflexión en donde la función deja de crecer y comienza a decrecer, o y también indica el punto en donde la función deja de decrecer y comienza a crecer. Bueno, para hallar eso tendríamos que hacerla ahora sí la tan llamada segunda derivada. Bueno, no es nada del otro mundo. Hacemos nuestra línea de división acá. Perdón. Hacemos nuestra pequeña línea de división y podemos hacer acá esto. Por ejemplo, la segunda derivada. Derivamos dos veces la función. Es decir, es la derivada de la derivada. Entonces ponemos f de dos derivadas de x es igual a 3x al cuadrado menos 3 su derivada. Bueno, no es nada del otro mundo, es derivar de nuevo la función que ya teníamos anteriormente, así que es fácil relativamente. Entonces f derivada de x es igual a 6x y derivada de 3 es 0. Entonces tenemos eso. ¿Y para qué nos sirve eso, profesor? Me dirás. Entonces, pues, si primero reemplazamos los dos x que tenemos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, f derivada de menos 1 es igual a ¿cuánto? A menos 6. Y f doble derivada de 1 es igual a 6. Bueno, ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Por ejemplo, ¿qué vemos acá? En el punto menos 1, ¿qué pasa? Deja de decrecer y comienza a decrecer. Entonces, en el punto menos 1, ¿qué nos salió? Menos 6. ¿Se dan cuenta? Y en el punto otro, ¿qué pasó? Dejó de decrecer y comenzó a crecer. Entonces, esto tiene positivo. Entonces, ¿se dan cuenta de algo? Este tiene un signo, este es menor que cero y este tiene algo mayor a cero. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de ahí? ¿Se dan cuenta de un patrón? Entonces, f de x, la segunda derivada de la función f de x mayor a cero, significa punto de inflexión de concavidad positiva. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando nos salió mayor a cero, deja de decrecer, es decir, ponemos nuestra flechita para abajo y comienza a crecer. Entonces, ya tenemos esto. ¿Y qué pasaría si f de x o de un valor random es menor a cero? Bueno, el caso contrario, ¿verdad? Deja de crecer y comienza a decrecer. Bueno, esos son los dos casos que tenemos, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo hallar, ya sabemos cómo hallar si una función deja de decrecer o deja de crecer. Entonces, bueno, esos serían los pasos. Entonces, paso número uno, si nos piden la derivada. Si nos piden la derivada, si nos piden el punto de inflexión, simplemente derivamos. Paso número 2, si nos piden
Si esa función deja de crecer o de decrecer, hacemos una segunda derivada y aplicamos estos conceptos de acá. Ya sabemos estos conceptos, entonces simplemente habría que aplicar estos dos conceptos y terminarlo. Así que no es tan complejo la segunda derivada. Para eso sirve. Pero ahora nos vamos a un caso más extremo. Por ejemplo, ustedes me preguntarán, profesor, pero acá no tocamos el caso de que la segunda derivada, a ver, puedo borrar eso para que no tenga espacio. Ya, la segunda derivada es igual a cero. Bueno, es un caso especial. No para todas las funciones se va a presentar este caso. Para algunas funciones puede quedar en que, por ejemplo, la segunda derivada cuando evaluemos sale cero, pero sabemos que es inflexión. ¿Qué pasará en ese caso? Bueno, en ese caso no podemos comprobarlo manualmente, tendremos que reemplazar y probar valores cercanos al de ahí. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si evaluamos f en 3 en una función y nos sale igual a cero. En la segunda derivada evaluamos 3 igual a cero. Y ya sabemos que ese punto es inflexión, o sea, por ejemplo, tenemos una función cualquiera, supongamos así, y aquí es 3. No sabemos si el 3 está en un punto de inflexión así, de concavidad positiva, de concavidad negativa o concavidad positiva. No sabemos cuál es el caso en el que está la función. Y queríamos saberlo justo derivando, o sea, mediante derivando la segunda, mediante haciendo la segunda derivada queríamos saber cuál caso era, si era este o este. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, profesor? Bueno, simplemente tenemos que tabular valores. Por ejemplo, antes del 3, otro valor cercano, ¿cuál podría ser? El 2, ¿verdad? El 2 estaría por acá. El 2. Y tendremos que ver qué valor toma el 2. Si el 2, si por ejemplo, el 2 lo tenemos que evaluar en la derivada, es decir, en la derivada de x, o bueno, de la función, tenemos que evaluarlo en 2. Si este nos sale mayor a 2, es decir, que tiene pendiente positiva, entonces por consiguiente tendrá pendiente negativa. Entonces sería este caso. Pero si nos sale con pendiente negativa, sería este caso porque estaría en pendiente negativa y luego comenzaría a crecer. Bueno, esa es una explicación un poco rápida de lo que podría pasar si tenemos la segunda derivada igual a cero también. Pero más que nada esos casos son un poco especiales y no vienen tanto. Pero podría pasar, hay que estar preparados para todo en un examen. Entonces, más que nada, eso fue la segunda derivada. Bueno, ya que terminamos esto de acá, que sabemos si es un punto de inflexión para arriba o hacia abajo, entonces podemos hacer otra cosita acá. Podemos hacer, por ejemplo, un máximo de una función. Por ejemplo, tenemos la función f de x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, me dirán, profesor, esta función, por teoría básica, yo sé que tiene esta forma. Entonces, aquí, cuando empieza esta parte de acá, ya no deja de crecer. ¿Me entienden? O sea, ya no aumenta. Solo me tiene un punto de inflexión esta función, ¿verdad? Entonces, ¿esta función qué sería? El mínimo. El mínimo, ¿verdad? Pero ahora, tenemos... ¿Qué pasaría si tenemos la función f de x igual a menos x al cuadrado? Bueno, profesor, eso también es fácil. Yo sé que esta función es de esa forma. Esta función no tiene un mínimo, pero tiene un máximo. Yo te diría, sí, tienes toda la razón. Pero ahora, ya sabemos que las funciones tienen un mínimo y un máximo. Pero por ejemplo, hay que borrar todo esto ahora. Pero por ejemplo, ¿a qué se refiere la palabra mínimo local o máximo local? Bueno, esos valores, bueno, estos datos se refieren a las funciones que no tienen un máximo o mínimo de por sí. Por ejemplo, vamos a copiar esta imagen. Vamos a copiar esta imagen. Ya está. Esta imagen de acá. Vamos a copiar esto de acá y vamos a borrar los datos que ya teníamos. Por ejemplo, esta función. Si yo les doy la función completa, que es x al cubo menos 3, x, esta función no tiene un máximo de por sí, porque vemos que tiende a infinito y acá tiende a menos infinito. Es decir, que no podemos dar un máximo o mínimo específico. Sin embargo, sí podemos dar un máximo local o mínimo local. Por ejemplo, si esta función
nos la dan así en el IB nada más. En el IB nos dan esta función. O sea, está pi, 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 pi. Entonces, en el IB tranquilamente nos podrían dar un problema así. Sea f de x igual a x al cubo menos 3x. Y dado que, por ejemplo, x pertenece al conjunto desde menos dos hasta 2. Entonces, la función ya no tiende a infinito, simplemente se corta acá y se corta acá, porque pertenece a este intervalo. O sea, la función sería desde acá hasta acá. Solamente este es de acá. Entonces, y nos piden hay el máximo local en ese intervalo. ¿Cuál es el máximo local? El máximo local es el valor máximo que toma f de x en un intervalo dado. ¿Y cómo hallamos eso, profesor? Con la segunda derivada. Entonces, es el mismo concepto. Entonces, ¿cómo hallamos un máximo local? Si f de x y la segunda derivada es menor a cero, entonces decimos que x es un mínimo local. Perdón, x es un máximo local. ¿Se me entiende? ¿Y qué pasaría en el otro caso? Ese tenemos un caso. Ahora en el otro caso, f de x menor, menor a cero, bueno, mayor a cero, x es un mínimo local. Y vemos que cumple. ¿Por qué cumple, profesor? Porque, por ejemplo, en la función teníamos f de x, por ejemplo, f de menos uno. Teníamos los valores de que eran x igual a menos uno y x igual a uno, donde sabíamos que era punto de concavidad. Entonces ya, un punto de concavidad o un punto de inflexión, como lo quieran llamar, es así, ¿no, verdad? Es el punto de concavidad o inflexión. Entonces, este punto, hay dos opciones. Vemos acá, ¿qué nos damos cuenta de esos dos puntos? Esos son dos casos distintos, un caso uno y caso 2. ¿Qué puede ser? Punto mínimo o punto máximo de esta curva, ¿verdad? Puede ser un punto mínimo o un punto máximo. Hay dos opciones. Entonces, no sabemos qué es exactamente, pero sí sabemos qué punto de concavidad, ¿verdad? Entonces, simplemente tenemos que reemplazar a la segunda derivada. Ya hemos reemplazado acá. Por ejemplo, nos salió menos 6. Ya, entonces, f derivada de menos uno es igual a menos 6. Y f, la segunda derivada de uno es igual a 6. ¿Esto qué es? Esto es mayor a cero. Entonces, por teoría de acá, ¿qué tendría que ser? Un mínimo local. Vamos a ver si cumple. Vamos a gráfico. Entonces, f de uno donde está acá. Pa, 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 pa. Uy, nos damos cuenta de algo. Es cóncavo hacia abajo y es un mínimo local. Entonces, nos damos cuenta que sí cumple en el otro valor, que f-1 es menos 6. ¿Esto qué es? A ver, hay que decirlo, es menor a cero. Esto que cumple, este caso de acá. Vamos a ver si cumple. A ver, viendo el gráfico, bajamos, 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 bajamos. Sí vemos que es un máximo local. O sea, en ese intervalo de la función tal, así, cumple, que este es máximo y este es mínimo. Entonces, ya sabemos cómo hallar un mínimo y un máximo local cuando nos lo pide los problemas IB. Eso suele venir mucho en más que nada problemas de gráficos, en donde nos piden, hay el mínimo local, así como el problema acá, sea tal función, que donde x pertenece a tal, 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 ahí es su mínimo local o su máximo local. Entonces, ya sabemos cómo hallar un mínimo local y un máximo local. Repaso rápido. Un máximo local se tendría que derivar dos veces y se tendrá que evaluar en el punto. Y si es menor a cero, es un máximo local. Y si ese valor es mayor a cero, es un mínimo local. Así de fácil. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que esto les haya servido. Recuerden que vimos primera derivada, segunda derivada y punto de inflexión. Esto más que nada orientado a un contexto del bachillerato internacional y contextos también de universidades en donde también se ve mucho esto en primeros ciclos más que nada en introducción al cálculo. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les sirva.
Esta clase más que nada no fue un tutorial de cómo derivar paso a paso, porque vieron que nos saltamos paso, o sea, no les expliqué paso a paso cómo derivar, cuáles son las técnicas de derivación y todo eso. Sin embargo, esta clase fue más que nada orientada a dar técnicas y tips, por ejemplo, o términos clave como por ejemplo el mínimo local, máximo local y eso. Entonces suscríbanse, den like y recomendaciones de futuros videos que les gustaría o sobre qué temas les gustaría. Y bueno, también se estará subiendo problemas de bachillerato internacional bueno, hechos no, en los que se pide específicamente derivadas, segundas derivadas, mínimos locales y tal, tal, tal. Entonces, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.